Hoy empezamos el vídeo desde un sitio bastante diferente, ¿eh? Bastante más bonito, que es lo que os tengo acostumbrados. Normalmente es mi cara con una pared de fondo y ya está, pero hoy además traigo una cara bastante más bonita que la mía. Sí, sin pintar. Pero bueno, los pelos son los de siempre, aquí, de según levantarse. Fresco. ¿Qué vamos a tratar hoy? Pues hoy vamos a hablar de un tema que estaba ayer pensando por la noche, que es algo a lo que le tiene miedo mucha gente, que es delegar. Es el tema de delegar Mira. y de dejar el negocio en manos de otras personas, no, ya no en manos de otras personas, pero dejar que el negocio siga avanzando con otras personas allí. Sobre todo, bueno, aplica para todo, negocios físicos, negocios online, para todo. ¿Y por qué? ¿A raíz de qué viene este tema? Porque últimamente, sobre todo estas últimas semanas que hemos estado trabajando más 2 semanas. en delegar estas últimas semanas, en delegar el taller, cuando le dices a la gente, sobre todo a familiares nuestros, que estás fuera del taller y que estás trabajando desde fuera del taller, te miran así como si les estuvieses hablando en hebreo o algo, ¿sabes? Mi padre me ha sorprendido, ¿eh? Claro, no, ayer, de hecho, que estaba escuchando la conversación que tenías con tu padre, ¿qué te dijo tu padre? ¿Y el taller quién lo lleva? Y yo cada vez que digo, no, estamos a 400 kilómetros del taller y estamos trabajando desde aquí con ordenador. Y nos miran, Pero nos preguntan ahí diciendo a mí se me sorprendió, ¿cómo es eso? O sea, mis padres la verdad que sí que me dijeron en plan, oye, pues me parece muy bien. Me sorprendió, la verdad. Sí, pero de primeras te miran raro, ¿no? Y hay mucho escepticismo también y muchas veces pues te empiezan a hacer preguntas como que no, Tanta gente a las 8 de la no les mañana. queda, es verdad, empezó a bajar un montón de gente de repente, que hemos salido aquí a ver el amanecer. Estamos solos. Y empieza a salir un montón de gente. Pero te empiezan ahí a mirar y te preguntan, en plan, como si estuvieses diciendo alguna cosa extraña. ¿Cómo que no estás allí físicamente en el negocio? ¿Cómo va a funcionar aquello entonces, no? Y os digo una cosa, es cierto que es difícil. O sea, el que os diga que es fácil, os miente. El que os diga que es coser y cantar, os miente. ¿Qué es lo que hay que hacer para delegar? Lo que es lo que te dice todo el mundo que hay que hacer, que es cierto. Pues son sistemas. Son sistemas con procesos y, muy importante, al final de esos procesos o entre medias de ellos, con checklists o con puntos de control para que tú puedas comprobar que lo que se tiene que hacer se está haciendo como se debe y que se está haciendo. Espera, sujeta un momento que, como no, ya se me ha desabrochado aquí la zapatilla otra vez. Puedes Entonces hablar. me voy a apoyar en este Mira qué bonito. banco tan chulo de Marinador, que es donde estamos ahora mismo, Marinador Ciudad de Vacaciones, que esto está bastante abandonadito ya en septiembre, pero bueno, como veis ahí hay gente todavía. Pero bueno, lo que iba diciendo, tienes que crear esos sistemas y esos procesos y tienes que tener alguna manera de comprobar todo eso, de saber en qué parte del proceso está cada uno en su momento y también de saber quién tiene la responsabilidad de cada proceso o cuando hay algún fallo, quién tiene la responsabilidad de ese fallo. Porque entre un proceso y otro, entre un punto y otro, al final hay una transferencia de rentabilidad, iba a decir, de responsabilidad, y cada uno tiene que estar a cargo de su proceso y de que ese proceso salga bien para cuando algo sale mal poder tomar medidas, poder saber dónde ha fallado ese proceso, ¿no? Entonces, eso es lo que te dice todo el mundo. Y es cierto que, oye, que es muy bonito. Y que parece así de primeras, hay gente que lo ve muy complicado, hay gente que lo ve súper sencillo. Y al final no es ni una cosa ni la otra. Al final, cuando tú sabes de qué va un negocio, sobre todo cuando lo has estado haciendo tú durante un tiempo, vas viendo cómo va y vas pudiendo optimizar todo ese flujo, ¿no? Yo personalmente, ¿cómo hago el tema de los procesos? Pues después de saber cómo funciona todo, ¿no? Después de estos años que hemos estado en el taller, que hemos estado yendo a cursos y toda la movida para ver cómo hacer todo más eficiente, pues uno empieza desde el principio, ¿no? De, oye, en la operación del taller, ¿cómo empieza esto? Pues el primero te contacta un cliente, después le atiendes, le das un presupuesto, si lo acepta agendas la cita, cuando viene tienes que recepcionar el coche y tienes que recepcionarlo de una manera, tienes que anotar todo y hacer la orden de entrada, luego tienes que ver si era con recambios, tenías que haber pedido antes los recambios, tienes que darle ese coche a un técnico, el técnico lo tiene que reparar, luego tiene que asegurarse de que el coche ha quedado bien reparado con un control de calidad, tienes que avisar al cliente y tienes que entregar el coche, hacer la factura, bueno, todo esto, ¿no? Que entre todo esto hay muchas variables y muchas cosas que pueden cambiar, que eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer los procesos, pero todo esto, ¿no? Entonces yo lo que hago personalmente es que me pongo en una cosa que no conocía, que conocí gracias a Juan Camilo de Innocar,
que todos los que tengáis un taller y me estáis viendo, lo recomiendo encarecidamente si queréis mejorar cosas en vuestro taller y rentabilidad, que es el Draw.io, creo que se llama, que es de Google, o tiene ahí alguna afiliación con Google, que es una herramienta para hacer diagramas de flujo. Entonces tú te vas poniendo ahí como casillitas y vas enlazando con flechas y vas haciendo como un flujo de trabajo que puedes hacer loops, ¿no? Puedes ir para atrás, puedes poner diferentes opciones en función de lo que pasa, puedes hacer diferentes cosas y entonces estableces los procesos de una manera muy visual y que yo soy, por ejemplo, lo que le doy a todos, de oye, si en algún punto, en algún momento no sabéis qué hacer, os encontráis en algún punto de la operativa del taller que no sabéis qué hacer, mirad los procesos, que va todo con flechitas y oye, puede ser que alguna variable se me haya escapado, pero en general, y de todo este tiempo que lo hemos estado utilizando, se ha ido perfeccionando, pues están ahí, vamos a decir, todas las variables ya metidas ahí, entonces uno puede verlo y de manera muy visual saber en qué punto del proceso se encuentra y hacia dónde tiene que ir. Entonces, la parte principal, o una de las partes principales a la hora de delegar es esto. Si tú vas haciendo esto, tienes ya la mitad de la delegación conseguida. Si vas haciendo estos procesos, estos sistemas y perfeccionándolos. Que esto, por supuesto, igual, aquí todos los gurús de estos temas te dicen que no, que esto se puede sistematizar cualquier negocio, tal, y vale, sí, es cierto, se podrá sistematizar cualquier negocio, pero no es lo mismo sistematizar un negocio, yo que sé, de arepas, que tiene 5 arepas diferentes, con diferentes ingredientes, 4 bebidas y 2 postres, que sistematizar, pues, por ejemplo, un taller de chapa y pintura, que sistematizar el proceso de fabricación de un avión, que sistematizar muchas otras cosas que obviamente son muchísimo más complejas y sobre todo tipos de negocios que son mucho más complejos o que son mucho más de oficios, que hay mucha más variabilidad, sí, como dice Sana. Entonces obviamente eso es mucho más complicado de hacer. Yo, por ejemplo, en el tema de los procesos, claro, tenemos ahí metido todo el sistema operativo, pero es cierto que luego ya la parte de diagnosticar los coches, es como ya, eso es algo que tienen que saber los técnicos cómo hacerlo. Bueno, de hecho, que se puede sistematizar también, que ya sería crear un subsistema, que también tenemos diagramas, de por dónde empezar a la hora de diagnosticar, qué anotar, qué cosas mirar para poder luego enseñárselas al cliente. Pero mira, eso es interesante, todo eso que lo comentes. También, pero eso ya son como subsistemas, ¿sabes? Sí. De dentro de cada proceso, sistemas de ese proceso, para que cada persona que lleva a cabo ese proceso sepa cómo hacerlo. Y obviamente pues es infinitamente más complicado hacer eso para negocios así que para negocios que yo que sé, que a lo mejor es una heladería con 20 sabores de helado. Pues oye, obviamente tendrá su complicación también eso, ¿no? Pero a la hora de crear los procesos va a ser mucho más complicado eso que a lo mejor una empresa que se encargue de arreglar instalaciones eléctricas de una casa o una empresa que repare helicópteros, no lo sé. Entonces, porque al final un helicóptero te va a venir con una cosa, otro te va a venir con otra, igual que los coches. O vas a reparar una instalación eléctrica y una pues se la habrán comido los ratones, otra habrá hecho cortocircuito no sé qué, otra habrán instalado los cables que no servían de no sé cuánto. Entonces, obviamente, eso es mucho más complicado. Pero, al final, es lo que hay que hacer. Si quieres tener un negocio que puedas delegar, que obviamente habrá negocios más fáciles, mucho más fáciles de delegar que otros, como comento, pues esa es la primera mitad, ¿no? Y luego hay una cosa muy importante, que esto ya también es siendo analítico, ¿no? Pero tienes que tener ya otro tipo de habilidades, o podríamos llamarlo intuición, que la segunda mitad es el contratar a la gente adecuada, es el tener el equipo adecuado. Y es muy, muy complicado. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Con esto no me refiero a tener al ingeniero de no sé qué, de no sé cuántos, al técnico de esto, de aquello y no sé qué, a un tío con 4 máster, 2 por... No me refiero a eso, ¿no? Que obviamente, pues oye, ese tipo de personas tendrás que tenerlas en los procesos que requieran eso. Pero a la hora de delegar, necesita ser muy importante, aparte de todos estos checklists, de todos estos puntos de control, es muy importante tener personas de confianza. De verdad, les acaba de reventarse un remolque que iba por ahí arrastrando una furgoneta contra el suelo. Es muy importante tener personas de confianza y personas resolutivas, porque os vais a dar cuenta que por mucho punto de control y por mucho checklist que tengas, a no ser que estés en una especie de programa cerrado que no te deje avanzar o no te deje saltar a ciertas cosas
a no ser que completes ciertas movidas, ¿no? En plan que tú no puedes hacer una cosa sin la otra porque físicamente te lo impide, os vais a dar cuenta de que aun poniendo estos checklists o poniendo esto lo que sea, ¿por qué se me desata el cordón todo el rato? Porque no se desata. Ahora me lo ato allí, puede ser. Aun poniendo todo esto, va a haber mucha gente que encuentre la forma de limpiarse el culo con ello. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Por poneros un ejemplo, a nosotros nos pasaba en el taller, y seguramente haya ocasiones en las que nos seguirá pasando y tendremos que ir corrigiéndolo, que nosotros, por ejemplo, tenemos una movida de un control de calidad a la hora de ir a entregar un coche, ¿no? ¿Qué pasa? No, nada, para que te ates el cordón. Ya, pero ya sé caminar yo solo, no hace falta que me hagas un sistema, ¿sabes? Para saber que tengo que ir hasta el banco. Levanta el pie, venga, sigue grabando. Me va a atar el cordón aquí, fijaos, ¿eh? Sí, es que no sabes. Empresario, pero ni idea de cómo... ¿Qué has hecho? No, ¿qué has hecho Ni tú? idea de cómo atarme un cordón. Ay, madre mía, cómo Tú fíjate, chico. tengo que hacerme un sistema para ver cómo atarme los cordones. Madre mía. No, ya puedes seguir hablando. Ahí el conejito da la vuelta al árbol. Entonces, nosotros, como iba diciendo, lo que nos pasaba era que, por ejemplo, una parte del control de calidad era... ¿A que sí? Te he hecho ahí un... Mataleón. Una parte del control de calidad era coger la orden de trabajo y revisar que todos los puntos de la orden de trabajo del coche estaban hechos, o que todo lo que había que reparar de la orden de trabajo estaba reparado. Bien, pues aún así a nosotros nos pasaba que con todo esto bien explicado y sabiendo las personas lo que tenían que hacer, cogían la orden de trabajo y a lo mejor, yo qué sé, un caso que se me viene a la mente, un coche que había que repararle 2 cerraduras, pues cogían la orden de trabajo que ponía reparar cerraduras 2 puertas traseras, vale, pues cogían la orden, el control de calidad y decían, arreglado, cerraduras traseras arregladas, ya están cambiadas, arregladas. Se llevaba el cliente el coche a la ITV que le habían tirado por eso y al día siguiente volvía, oye, que he ido a la ITV y que no abrían las cerraduras. Entonces, claro, llegaba el cliente diciendo, oye, que es que esto que no me van las puertas, he ido a la ITV y no me van. Claro, el cliente llegó al taller, había traído el coche para reparar eso, entre otras cosas, pues no se paraba tampoco la puerta del taller a ver si abrían las puertas, yo creo. Que a lo mejor sí que iban, ¿eh? Y se volvieron a romper por lo que sea cerraduras después. Pero claro... A ver, eran de segunda mano. Eran de segunda mano porque no las había nuevas. Pero que es uno de estos puntos, ¿no? Que oye, a lo mejor en este caso, fíjate, de verdad que se comprobó. Que esto, como lo puedes ver, pues bueno, nosotros tenemos cámaras en el taller y la verdad que no nos dio por mirarlo en este momento, mal hecho por nuestra parte, pero podríamos haber visto si en el control de calidad realmente se comprobó que abriesen las cerraduras, ¿no? Pero son de estas cosas que te quedas con una cara que se te queda cara de vergüenza, ¿no? Y hay ciertas cosas y ciertos puntos de control que tú puedes sistematizarlos y tú puedes ponerlos y tú luego puedes comprobar que las cosas se hayan hecho según tú has dicho o no, porque esto, como digo, por ejemplo, nosotros con las cámaras, todas estas cosas nosotros tenemos forma de saber quién las ha hecho y de comprobar que las cosas se han hecho como se tenían que hacer. Pero aun teniendo la manera de comprobarlo, tú tienes que tener ahí a personas que sigan estas cosas y que las hagan bien. O sea, hemos tenido trabajadores que algunos los hemos tenido que despedir porque les decíamos esto se hace así, lo hacían la primera vez y en cuanto te despistabas ya sudaban. O sea, y por poner ejemplos, yo que sé, tenemos también formularios o checklists o como lo queráis llamar, de cuando terminamos, ¿no? Cuando terminamos la jornada, tenemos checklist de lo que hay que recoger y cómo hay que recogerlo y cómo se tiene que quedar el taller. Pues, o sea, si un checklist a lo mejor era tirar la basura, ¿vale? La basura de la puerta, pues a lo mejor ponían tic, está hecho, y llegabas y estaba la basura ahí, que no habían tirado la basura. Entonces, claro, llegaba ya un punto que decías, tío, o sea, me estás vacilando. Y alguno estará escuchando esto y me estará mirando con cara incrédula de no puede ser. Y os sorprendería de verdad lo complicado que es hoy en día, que no sé si antiguamente también, la verdad, porque yo no he vivido la época de los 70, los 80 y demás, no lo sé, pero os sorprendería lo complicadísimo. Mira qué chulo. ¿Qué es? Oh, qué chulo, sí, de Suzuki. Oye, se me ha desatado el otro cordón. Uy, 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 ahí la carburación. Os sorprendería... Está bien guapo el 4x4, ¿eh? Os sorprendería lo complicado que es encontrar personas que hagan su trabajo bien, o que por lo menos lo intenten, pero que de verdad lo intenten, y que pongan ganas, y que pongan proactividad, y es muy complicado. Y la segunda parte de delegar para mí, la más complicada y la más importante, es precisamente el encontrar esas personas, encontrar personas que sean de confianza, que te puedas fiar de ellas, y que sean proactivas y que sean resolutivas.
Porque, o sea, hay cosas que a lo mejor en cuanto se salen un poquito del sistema o del proceso de, oye, se ha partido este tornillo, por ejemplo, en el ámbito del taller se me ocurre, ¿no? Pues claro, la primera vez a lo mejor vale. Ahora, si tú contratas, me lo invento, a un oficial de primera con 20 años de experiencia, que es la hostia, y se ha partido un tornillo y te viene, es que no puedo tal, no sé qué, pues claro, tú te quedas en plan de, mira tío, yo te he contratado para solucionar esto precisamente, no puedo ir yo a sacarte el tornillo, entonces este es tu trabajo, soluciónalo y saca el tornillo. O si me vienes con el problema de, oye, se ha partido el tornillo, obviamente para que informe al cliente, que vale, que me parece todo correcto, pues por lo menos ven con soluciones, ¿no? Y dices, oye, se ha partido este tornillo, necesito esta herramienta para poder sacarlo bien, o lo voy a hacer de esta manera, o hay estas dos maneras de hacerlo, cómo quieres o cómo prefiere el cliente que lo hagas. Entonces, eso, aunque os parezca, es un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero aunque os parezca inverosímil, no os hacéis una idea de lo complicado que es esto. O sea, se nos puede decir de cosas que dices que contratas a personas que en teoría se venden como súper proactivas, súper resolutivas, súper no sé qué, y al final te acaban dando más trabajo en vez de acabar delegándolo, porque esos sistemas se los pasan por el forro y porque ante el más mínimo inconveniente, ante el más mínimo contratiempo, no saben qué hacer o directamente no quieren. Y personas que te quedas en plan de, tío, me estás vacilando. O sea, es muy complicado, os lo digo de verdad, que obviamente las hay, no digo que no las haya, todo este tipo de personas. Y os diré más, que aquí me estará viendo seguramente gente joven, pero gente de mi generación, es lo que yo veo. El que se quiera ofender, que se ofenda. Pero gente de mi generación, hay un porcentaje de personas que tienen las habilidades de resolver problemas. Ya no voy a decir ni de un mono, o sea, de una ameba que es espectacular, pero espectacular, de verdad, no os hacéis una idea. O sea, gente que va por la vida como si fuesen zombies, que dices, tío, despierta. O sea, despierta, colega, un día malo lo podemos tener todos, obviamente. Ahora, si es continuamente así, no es lógico. Y entre el TikTok y una cosa y otra que nos funden el cerebro, o sea, es increíble. Mi generación y las más jóvenes, o como digo, yo al menos lo que veo, es increíble la nula capacidad resolutiva y la nula proactividad que tienen. Y es un problema, porque cada vez es más complicado. O sea, es que se me pueden ocurrir infinidad de ejemplos para ilustraros esto que os estoy contando. Está aquí Sana, justo la han llamado para hablar por teléfono. No sé si es algo importante, vamos a ver. Algo ha pasado por ahí. Pero bueno. Entonces, esa segunda parte conlleva una serie de habilidades para encontrar esa persona, que muchas veces es como una especie también de intuición, ¿no? O sea, obviamente hay ciertas preguntas y hay ciertas cosas que tú puedes ir haciendo para identificar cuando una persona pues realmente es como dice ser, y cuando una persona es realmente resolutiva y está acostumbrada a trabajar bajo presión, bajo cierto estrés, etcétera, dependiendo del puesto. Pero lo que os quiero transmitir es que por muchos sistemas y muchos procesos que tengas, si no tienes ahí a una persona de confianza que está realmente encargada de comprobar y de asegurarse de que eso se cumpla y que las cosas se hagan como se deben hacer, da igual los procesos que pongas, da absolutamente igual. O sea, si no tienes ahí una persona responsable con ciertas cualidades y ciertas habilidades que se asegure de que todo esto salga bien, va a ser muy, pero que muy complicado que encuentre, vamos, que te funcione. Entonces seguro que tengo aquí, que no habla mucho, seguro que tengo aquí a Sanita, que se le ocurren unos cuantos ejemplos, ¿verdad? ¿De delegar o...? De esto que comento, de que si no tienes a la persona de confianza, por muchos sistemas que tengas, si no tienes una persona con capacidad resolutiva, da igual. La actitud es lo más importante. O sea, ¿cuántas veces nos hemos encontrado cosas como las que comentaba? De, en plan, en una hoja que hay que rellenar ciertos puntos, poner que ciertas cosas estaban hechas y no estar hechas. Sí. A ver, yo creo que también hay una cosa que tenemos que mejorar, pero yo creo que hay una cosa que tenemos que mejorar, y es que no vale solo con poner los sistemas, sino que tienes que explicarlos muy bien. Explicarlos como si fueran niños de 6 años. Eso también es cierto, pero vamos, que aún así, aunque estuviesen explicados. Pero bueno. O sea, creo que tirar la basura y decirles, cuando pone esto de vaciar el cubo hay que coger y tirar la basura, creo que cualquier persona lo entiende. Sí, pero tú, por ejemplo, o sea, yo que he trabajado en sitios donde hay este tipo de sistemas y tal, o tienes ya todos los compañeros, porque tú llegas nueva y todos los compañeros lo hacen y ya aprendes de los compañeros, o te lo tienen que explicar de alguna manera. Y al final, o sea, cuando yo, por ejemplo, tenía más compañeros, siempre había una compañera que te lo explicaba todo.
y te hacía como los primeros días, te acompañaba haciendo los procesos. Parece una tontería porque al final era fregar el puto suelo, pero en plan, vale, tienes que fregar el suelo, pero tienes que fregar hasta aquí, tienes que hacer esto, tienes que mojar la fregona tantas veces. O sea, parece una gilipollez, pero pues tienen las empresas unos procesos tan concretos, las empresas que ya están más consolidadas y que son más grandes, que son tan concretos que es que no hay opción a duda. O sea, por ejemplo, el Corte Inglés te dice a tal hora tienes que sacar la basura, a tal hora tienes que limpiar las mesas, a tal hora no sé qué, cuando sean las no sé cuántos, cierra la caja, vuelve a abrir a no sé cuántos. Es como que todo está tan sistematizado que no hay opción a... Sí, pero aún así hay gente que no lo hace. Y hay gente que si no tuviese un encargado por encima de ellos, Sí, por asegurándose de que todo eso se hace, sí. no lo haría. Sí, pero por eso, por ejemplo, en ese tipo de empresas que son mucho más grandes se pueden permitir encargados de encargados, ¿sabes? Tienen un encargado prácticamente para cada proceso. Sí, pero ese encargado tiene que ser una persona que hayan comprobado que funcione bien y una persona con cierta No capacidad necesariamente, resolutiva. yo creo que los encargados muchas veces en las empresas grandes es por tiempo. En plan, la persona que lleva más tiempo y sabe hacerlo, pero no resolutiva. Lo que pasa es que, claro, nuestra empresa aún es muy pequeña. A ver, no resolutiva, ¿sabes? depende de qué, ¿sabes? Yo qué sé, si tienes... Que igual, aquí, antes de que... Esto no es ni muchísimo menos de menospreciar a nadie, ¿vale? Pero si tienes un encargado que se encarga, valga la redundancia, de que ciertos paquetes en una estantería estén todos bien colocados, pues oye, a lo mejor no va a necesitar la misma Pero tiene que tener capacidad actitud. resolutiva o de solucionar problemas Sí, pero actitud. que el que tiene que encargarse de que un helicóptero esté bien reparado y que todo funcione bien, porque se va a encontrar hacer ciertos problemas que, oye, pues es que el problema más gordo que se me ocurre ahí es, oye, que se caiga una estantería. ¿Sabes? Si tenga que llamar ahí a su jefe o al superior para decirle, oye, que saque una estantería con paquetes. Tú imagínate, Pero por ejemplo... en un negocio en el que hay mucha más variabilidad y que surgen muchos más problemas, pues claro, necesitas tener ahí a alguien que cuando surge un problema sepa cómo solucionarlo de la mejor manera posible. Sí, pero eso no es un encargado, eso es un gerente ya. Hombre. Que son cosas diferentes. Depende del problema, pero vamos, ¿cuántos encargados, subencargados, gerentes y subgerentes quieres entonces en una empresa? ¿Sabes? O sea, tiene que llegar un punto que tengas ahí a alguien que sea responsable y que sepa hacer las cosas. Pero Sí. a ver si no voy a poder yo rebatirte tampoco. Sí, tú rebáteme. Solo te digo que, oye, que al final, tú cuando vas a una empresa así más grande, más consolidada, hay gerentes de gerentes y subgerentes y luego el operario y al final el gerente y el subgerente están juntos durante no sé cuántos meses porque al final saben las grandes empresas que una persona que entra en un trabajo, no sé, ponte, como dices tú, colocando paquetes, no es una persona que sea resolutiva, es una persona que hace el trabajo, ya está. Vale, pero entonces por esa regla de 3 me estás diciendo que no puedes delegar una empresa de 4 personas. Sí, de 4 personas sí, pero Pues ya tienes que está, hacerlo de una forma diferente. pero es que de las 4 tendrá que haber por lo menos una que se encargue de solucionar esos problemas Efectivamente. y que tenga esa capacidad, pues a eso es a lo que voy, Sí, sí, el esa gerente. capacidad resolutiva, ¿sabes? gerente, sí. Le puedes llamar gerente, le puedes llamar encargado, le puedes llamar responsable, le puedes llamar como te salga de las narices, pero tienes que tener ahí esa persona. Sí. Y ahí está lo complicado en encontrar Sí. a esa persona. Esa persona es muy difícil de encontrar. Claro. Sí, es que no te he escuchado antes, de todas formas, estaba hablando con otro. Pasa olímpicamente. No te de mí, escucho y porque luego no, se pone a meterse ahí que conmigo estaba y el dice, no tiene teléfono. puta idea. Y yo, joder. Que estaba el teléfono, joder. Está el teléfono. Pero en serio, es muy complicado encontrar hoy en día ese tipo de personas y ya simplemente personas que dentro de su campo, dentro de su rol, de lo que tienen que hacer en la empresa, que ante el más mínimo problema que se supone que saben hacer, se queden paralizados y te digan, oye, que es que no sé cómo seguir por aquí, o gente con un mínimo de proactividad. ¿A qué me refiero con esto? Esto normalmente... Sí, pero tampoco me lo vale bueno- que seas proactivo y que lo hagas mal, ¿sabes? Hombre, por supuesto. Porque que hay seas mucha gente que proactivo, dice, no, lo hago así, pero no, eso está mal hecho, generalmente el que es proactivo y es medianamente inteligente se va a hacer las cosas bien. Se puede equivocar en algo, como nos equivocamos todos, y nos seguiremos equivocando, ¿sabes? Pero ser proactivo, lo bueno es que con pequeños detalles lo vais a ver. O sea, enseguida lo vais a ver y vais a saber ante qué tipo de persona estáis y si estáis ante una persona a la que podéis delegarle responsabilidad o no. ¿A qué me refiero con esto de pequeños detalles? Pues os pongo un ejemplo, ¿vale? Nosotros, a la hora de pedir un recambio a ciertos proveedores, generalmente a casas o concesionarios oficiales o proveedores que no son habituales, claro, cuando tú preguntas por un recambio, no solo tienes que preguntar por si tienen el recambio, tienes que preguntar si tienen el recambio, tienes que preguntar qué precio tiene para el cliente, qué PVP,
tienes que preguntar qué descuento tienes tú o qué precio tienes tú como proveedor, tienes que preguntar disponibilidad y dependiendo del proveedor que sea, pues también la forma de pago, ¿no? De oye, ¿cuánto va a tardar esto? ¿Cómo te tengo que pagar para que tarde lo mínimo posible? Y a lo mejor, pues claro, si tú tienes una persona que en vez de preguntar directamente todo esto punto por punto para saberlo en el primer mensaje, te pregunta primero, oye, ¿tenéis esto? Se va a hacer otra cosa a la media hora. Ah, ¿y qué precio tiene? Y a la media hora. Ah, y entonces, ¿qué descuento tenemos sobre eso? Y a la media hora, ¿vale? ¿Y cómo te lo pago? Y es cierto que esto, oye, se puede sistematizar, no le puedes decir cómo tienes que preguntar estas cosas. Pero hay ciertas interacciones en el día a día, ciertos pasos de estos, ¿no? Que de situaciones fuera de estos sistemas o de estos procesos, que si no tienes a la persona adecuada, vas a ir a este ritmo, en el sentido de que tiene que tramitar algo, tiene que hacer algo, y va como cámara lenta. Va como en vez de ir, necesito esto, esto y esto, te va a decir primero, necesito esto, luego esto otro, y luego aquello otro, y parece una chorrada, pero ahí es donde realmente está la eficiencia, y eso es, como dices Ana, que sea avispado. O sea, se trata de ser avispado, como decía mi padre, que no hay que ser un lince, ¿no? Pero que tú le digas, o sea, tú eso es, pero que tú le digas, oye, hay que enviar esto aquí, os pongo un ejemplo, y veis que al meterlo en el programa para enviar, el código postal le da error. Pues, joder, una persona que se le ocurra, por ejemplo, oye, si el código postal da error, voy a buscar la dirección en Google Maps, a ver si es que el código postal se han equivocado. Pero que no te pare absolutamente todo y se quede eso ahí pendiente de enviar 2 días porque el código postal daba error y se le haya olvidado preguntarte siquiera cuál es el código. Estamos hablando pues cosas todo el así. rato de actitud, pero también es responsabilidad. Por ejemplo, tío, si eres el gerente y te vas a comer y sabes que tienes un coche pendiente de entregar, no te ha dado tiempo a comer, estás comiendo más tarde, lo que sea, va, pues te coges y te llevas el puto teléfono. En plan, cosas de esas que dices, es responsabilidad de saber que tus cosas tienen que estar hechas. Y ya está. Que esto también va con el sueldo, ¿no? Y va con los beneficios que tenga. No le puedes pedir a una persona la responsabilidad de alguien que tiene unos beneficios mucho mayores. Eso está claro. Pero cuando todo eso va en consonancia, cuando ya se ha llegado a un acuerdo de, oye, estas van a ser tus responsabilidades y esto va a ser lo que vas a ganar o lo que vas a recibir a cambio, si es una persona, pues como dices Ana, que te pone excusas para todo y que no hace las cosas, pues haciéndose responsable de ellas, pues luego vas a tener esos problemas. Y encontrar ese tipo de personas, en serio os digo, que obviamente se puede, pero que es muy complicado. Y no solo gente joven, también la hay en gente más mayor, esa clase de personas que hay que andar con ojito. Pero lo que vamos viendo es que cada vez más funciona esto así, ¿no? Y es que no tenéis que, más que ser consumidores, ir a ciertas empresas, para que, ojo, en la nuestra también, que nosotros hemos pasado por todos estos procesos y seguiremos pasando y seguiremos cometiendo fallos, ¿no? Pero cuando vas a ciertas empresas y te das cuenta de esto, ¿sabes? Que dices, yo por ejemplo el otro día, me acuerdo, tuve que ir a comprar unos monitores y fui a una gran superficie roja de electrónica a por los monitores porque los necesitaba para ese mismo día. Entonces necesitaba 4 monitores. Y allí solo tenían 3. Y dije, vale, ¿el cuarto lo tenéis en algún almacén o lo tenéis en alguno de los otros centros, de los tropecientos centros que tenéis por todo Madrid? Y el hombre pues se puso a mirarlo, claro, él me dijo, no, esto te lo tengo que pedir, tal, no sé qué. Digo, a ver, ¿me puedo desplazar hoy? ¿Lo tenéis en otro centro de Madrid? No, porque es que no te lo puedo pedir así, necesito, digo, pero vuelvo a repetir, lo tenéis en otro centro de Madrid, que no hace falta que me lo traigas aquí, que voy yo al otro centro de Madrid. No, es que solo están en almacén central, no sé qué, y todo esto me lo estaba contando mientras tenía la pantalla del ordenador abierta delante mía y yo veía los que le aparecían como disponibles en el resto de centros. Y entonces ya llega un punto que dices, vale, y te toca buscarlo por ti mismo. Pero bueno, me acuerdo que ese día no me corría mucha prisa el cuarto monitor, y dije, venga, vale, pues pídemelo. Total, que me dice, esto mañana lo tienes, mañana te aviso. Y pasaron como 4 o 5 días sin que me avisase nadie, porque al segundo o tercer día fui para preguntar, nada. Y ya al quinto o sexto día fui otra vez, y entonces me sacaron 2 monitores y uno estaba partido. Y el otro monitor resulta que ya estaba reservado, que lo había comprado otra persona. Y al final llegó un punto ya, que es que luego ni me llamaron ni nada, que dije, mira, da igual. Y me acuerdo que acabé comprando el monitor por Amazon, al mismo precio y con envío gratis, recibido en la puerta del taller. Entonces, son cosas de estas, ¿no? Son ejemplos que dices, tío, el encontrar a alguien que realmente te escuche, que procese la información y que entienda lo que estás pidiendo para ofrecerte una solución a medida, cada vez es más complicado hoy en día. El encontrar a alguien que piense, que te escuche un momento y que piense.
Y eso te pasa como consumidor, te pasa también como empleado, te pasa como jefe, te pasa en muchos ámbitos. Entonces, encontrar a esa persona que te atiende de buena gana y te escucha y te sientes atendido, es muy complicado. Y lo cierto y lo positivo para esto es que si eres ese tipo de persona, es muy fácil destacar hoy en día. Es muy fácil conseguir un puesto de trabajo y destacar en una entrevista de trabajo. Es muy fácil destacar ante los clientes, ante los consumidores. Es muy fácil, porque os pongo el ejemplo contrario. El otro día estaba yo buscando asesorías fiscales. Oye, ¿por qué corres así? Es que es como si no me deja aquí de lado, no quiere ser partícipe, como que huye de mí. Es que estoy deseando trabajar. El otro día, buscando asesorías fiscales, me encontré tanto uno como el otro, ¿no? Era para unos temas que tenía yo concretos, de unos temas de hacer cosas en el extranjero y tal, y encontré pues las típicas, ¿no? Empresas de estas que están ahora muy de moda, de asesorías así muy modernas, de ilusión fiscal y no sé qué, no sé cuántos, con mucho marketing, pero luego entrabas y tenían unos procesos muy bien puestos, pero tenían muy bien establecidos, pero tenían a personas que bajo mi punto de vista no eran las adecuadas, porque no transmitían la seguridad que corresponde ni te escuchaban realmente. Y eran personas que tenían ahí con un guión para hacerte un funnel de ventas, para venderte un producto o un servicio que luego realmente no cumplía con las expectativas. Y me pasó con una empresa que entré por ese funnel, llegué hasta el presupuesto, pero me pareció un presupuesto tan genérico y una solución tan poco a medida para lo que yo necesitaba, y más en un servicio así, que me hizo descartarla completamente y ya automáticamente hacerle la cruz a esa empresa para un futuro. Y oye, a lo mejor esto cambia, ¿no? Pero ya te vas con un muy mal sabor de boca. Pero por otro lado también me pasó el contrario. Otra de estas empresas que llevaban 2 personas y que la cara visible de la empresa me atendió y flipé como el chaval me escuchó, me respondió a mis puntos, a mis preguntas una por una y me resolvió todas las dudas perfectamente y me transmitió seguridad. Y eso hoy en día es muy complicado. Y con esta empresa pues fue, ¿no? O sea que dices, tío, es que lo que debería pasar, te quedas como sorprendido hoy en día, ¿no? Como debería ser, es lo raro encontrarlo. El que alguien te diga, oye, te voy a escuchar, te lo voy a hacer a medida y te voy a aconsejar lo que de verdad necesitas, y que luego preguntes a un montón que te dicen esto y no lo hagan. Pues cuando encuentras al tío o a la empresa o la tía, me da igual, que hace esto, que te dice, oye, yo puedo hacer esto, y luego lo hace y te escucha y te atiende, y te sientes que te están escuchando y que te están respondiendo a lo que preguntas, te quedas como flipado y dices, contrato por aquí, pero vamos, pero al 100%. Entonces la parte positiva de todo esto, de que cada vez esté más extendido el no ser resolutivo, el no tener esa proactividad, el no tener esa capacidad crítica, ¿no? O esa capacidad de resolver problemas, de escuchar atentamente, de pensar. El que sea tan complicado encontrar a alguien así hoy en día es positivo para los que sois así, ¿no? Para los que son así, porque es muy, pero que muy fácil destacar. O sea, nosotros, el último fichaje, ya el último ejemplo y termino, el último fichaje que hicimos en la empresa, recuerdo, o sea, que es que solo con el currículum que nos mandó, dije, esta persona, pero sin leer el currículum. ¿Y por qué dices sin leer el currículum? Por la manera de escribir, por cómo estaba el correo, cómo lo mandó, por estéticamente cómo se veía el currículum. Que os digo una cosa, se veía perfectamente que era un currículum hecho con inteligencia artificial, pero la foto del currículum, cómo estaba presentada, o sea, la atención al detalle, el cómo se comunicó con nosotros y cómo nos habló, No, y luego yo me enteré solamente que eso fue verlo y decir, esta persona había tenido otros trabajos que no tenían nada que ver, y también se le ocurre en plan de, vale, pues mi sector es todos los anteriores trabajos o formaciones que tengo no los voy a incluir porque no tiene sentido. Hay mucha gente que te coge, te manda un currículum con todo, en plan, he sido pescadero, muy bien, pero ¿sabes? Estás opositando para un puesto de mecánica, ¿sabes? Y es como que lo hizo con intención, ¿sabes? Sí, pero es lo que digo, o sea, tú es que ves llegar a esa gente. Cuando ya tienes cierto rodaje, es muy fácil, que oye, alguno te la puede colar, ¿no? Sí. Eso por supuesto, pero es muy fácil identificar ese tipo de personas, porque además luego fue una persona que el mismo día vino a hacer la entrevista. De hecho, que dijo, ¿dónde está? O sea, ¿estáis hoy? Voy para allá, y me conocéis ya. Y vino el mismo día. No, nos escribió primero. Nos escribió. No nos dio tiempo a contestarla y llamó en plan en el momento, o sea, y luego tú le dijiste, pues cuando puedas, y ya te dijo, hoy mismo puedo ir ahora. Tardó nada, estoy aquí al lado, y tardó literal nada. Y lo ves, ya simplemente a la hora de hablar con esa persona lo ves, pero es muy complicado. O sea, obviamente tienes que ofrecer
buenas condiciones y tienes que ofrecer algo, porque hay una cosa que está clara, ese tipo de personas a lo mejor por lo que sea cierto tiempo acaban en un trabajo más normal o que no requiere ese tipo de actitud o tal, pero ese tipo de personas al final en general son personas que quieren prosperar en la vida, que quieren algo mejor y que quieren esforzarse. Entonces van a ir buscando trabajos que obviamente requieren mayor responsabilidad y mayor esfuerzo, pero que están mejor pagados, que están mejor recompensados. Sí. Entonces esto es lo de siempre, ¿no? Hay un dicho que creo que es muy cierto, que es que si pagas con cacahuetes tendrán monos. Y al final, pues es así. Y muchas veces no es solo el sueldo, ¿eh? También son las condiciones, la calidad, es el horario, el ambiente de trabajo, otro tipo de beneficios que tengas. Hay personas que el sueldo, obviamente, el sueldo es una condición imprescindible, pero llega un punto que a partir de X, ya X más Y, ese Y no va a hacer ninguna diferencia realmente, sino que valoran otras cosas, ¿no? Como digo, el horario, los compañeros, el desarrollo profesional, la formación que pueda tener dentro de la empresa, todo eso. También entonces, dependiendo del perfil, tenéis que mirar eso. Que vaya acorde a tus valores. Anda que no hay gente que se ha ido, por ejemplo, de empresas donde sentían que no iba con sus valores el tema y por mucho que cobrasen decidiesen irse, porque al final tú te vas a la cama pensando, tío, estoy trabajando por una empresa que no se ve reflejada conmigo, ¿sabes? Eso también es importante. Sí, y eso también es complicado, ¿eh? Sí. Que alguno aquí me tildará de que soy, yo que sé, demasiado perfeccionista o lo que sea, pero en serio, que al final es imprescindible que tengas a gente buena en tu equipo si tú eres una buena persona y tienes cierta ética de trabajo en tu empresa. Y es muy complicado también eso, ¿eh? Encontrar a alguien que haga lo correcto, ya no solo por miedo a las consecuencias, sino que haga lo correcto porque eso es lo correcto. Integridad, señor. Es muy complicado también hoy en día. Así que pues aquí os dejo esta reflexión o estos consejos. Y vamos a trabajar ya, sí que son que las 8:30. Sí, más. Son ya por ahí. Son las 9. No puede ser. Sí. A las 9 menos cuarto. Madre mía. Pues eso, os dejo y mucha suerte delegando por allí. Mucha suerte delegando vuestras empresas y vuestros proyectos. Vamos a seguir.